Y además fui el responsable del dragado que hicimos en el 2014, que recuperamos la operatividad de los contenedores que se había clausurado justamente porque se había tapado totalmente el canal primario y el secundario prácticamente ya estaba prácticamente cerrado, y llevó a la prefectura a clausurar el puerto para estos buques, y durante casi 2 o 3 años estuvo fuera de actividad hasta que nosotros, con un gran esfuerzo y con un acuerdo que había firmado Cristina con Scioli, pudimos dragar el puerto, y allá por fines del 2015, antes de irnos del gobierno, ya habíamos restituido la funcionalidad total no solamente del canal primario, sino del secundario. Ahora, yo cuando hice el estudio del canal, porque si bien la obra la llevó adelante la provincia de Buenos Aires a través del consorcio, que es la autoridad jurisdiccional del puerto de Mar del Plata, que es provincial, nosotros como proveedores de los fondos nacionales y como organismo técnico del Estado hicimos una colaboración técnica de dirección de obra. Y además yo soy ingeniero y hago eso, digamos, fui un funcionario que además me puse a laburar de ingeniero y colaboré en el diseño del dragado, ¿no es cierto?, para evitar contratar consultoras y ese tipo de cuestiones. Nunca contratamos casi, en ningún caso, consultoras, sino que hacíamos nosotros los trabajos. Cuando empecé a estudiar la historia del puerto de Mar del Plata, que se funda ya o se inaugura ya por principios del siglo XX, allá por el 15 o el 17, ya prácticamente empieza a observarse que ininterrumpidamente empieza una especie de constante, producto del diseño de la Collera Sur, de un aporte de casi 300.000 metros cúbicos por año de que causa el fenómeno conocido por la deriva del litoral. Eso podés tener dos cuestiones: o lo sacás todos los años para que no se te vaya secretando, o cada 8 años, si no haces nada, sistemáticamente el puerto ya indica que a los 8 años prácticamente tenés cerrado el canal. Yo ya advertía en el año 14, cuando terminamos esto, que si nosotros no dragábamos sistemáticamente el puerto, prácticamente ya en el año 20, 21, 22, íbamos a tener este problema. Con lo cual yo ya lo había advertido, y está en mi Facebook, está el archivo, digamos, que yo ya hace 4 años advertía que hoy vamos a tener el problema que hoy decís que fue real, que no es un error de navegación. El puerto de Mar del Plata ya tiene su canal primario tapado, ya deja de ser operativo y ya los buques entran por el canal secundario. Y yo te diría que si no hagamos un dragado muy importante, en 2 o 3 años más ya tendrías el puerto cerrado, como lo tuvimos en el año 2013. Porque el último gran dragado que hace, ¿se acuerdan?, fue el que hizo Duhalde en el año 1998. Y después se repite, digamos, en el 14. Y ese interregno ahí fue lo que generó que el puerto se cerrase. Ahora, lo cierto es que en los 4 años de Macri, ellos instauraron una cuestión absolutamente delirante. Ellos creen que el puerto es una especie de unidad de negocios independiente, no perciben una estructura geopolítica, de estructura portuaria del Estado, la presencia del Estado. Él cree que los puertos son como elementos independientes que compiten entre sí como si fueran negocios, y que cada puerto tiene que tener la plata para dragarse. Un disparate mayúsculo, con lo cual se pasaron los 4 años pelotudeando con el dragado y no dragaron absolutamente nada, y es lo que nosotros hoy estamos teniendo como una herencia. Entonces, el puerto de Mar del Plata tiene 2 grandes o 3 grandes cuestiones que heredamos del nefasto gobierno de Vidal. Que nosotros, y yo particularmente, dejé el gobierno en diciembre de 2015 y habíamos dejado el puerto con 3 condiciones: el canal abierto, primario y secundario. Habíamos retirado la totalidad de los buques hundidos y habíamos dejado el proyecto ejecutivo para la construcción de un espigón adicional para poder incrementar uno de los recursos escasos que tiene Mar del Plata, que era la longitud de muelles. Los 3 proyectos fueron cajoneados. A partir de nuestro gobierno, y el gobernador Kicillof reformula todas estas cuestiones y da prioridad a estas 3 cuestiones: retirar los barcos hundidos, dragar el canal y construir el espigón, que son 3 objetivos estratégicos del puerto de Mar del Plata. A partir de ahí, el nuevo interventor, que es el señor Felicia, encargó
y creo que los astilleros también colaboraron, empezó con una política de desguazar y creo que ya se han desguazado 3 o 4 barcos y creo que eso debe continuar hasta sacar la totalidad de los barcos. Con respecto al muelle que nosotros habíamos dejado el proyecto ejecutivo aprobado, entiendo de que se había extendido un fondo del ANSES como préstamo, como una inversión en obra pública para hacerse el muelle, con lo cual yo saludo ese muelle que es muy importante. Y después se asignaron creo que 200 millones de pesos para dragar, que la única reflexión que yo puedo hacer es que a esta altura del partido, con las devaluaciones en curso y por la gravedad que está ya teniendo el canal, me parece que van a ser insuficientes.